Vamos a hacer un pequeño recorrido relacionado obviamente con lo de las fuentes de alimentación de media onda, en este caso. Ah, si yo oprimo este botón, borro todo eso. De media onda, ¿listo? Ya sabemos que solamente necesitamos de un transformador. Aquí contamos con el primario y del primario aquí el secundario. Depende de la posición del diodo, se determina la polaridad. Aquí va obviamente el capacitor que me va a eliminar las componentes de alterne. Bien, ahora yo lo que necesito es que ustedes pongan cuidado de que siempre a través del cátodo vamos a obtener siempre el positivo y ya el lado contrario viene a ser el negativo, ¿listo? Siempre y cuando la entrada sea por ánodo. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, señor. Bien. Ahora, ¿por qué es importante esto? No solamente vamos a tener este tipo de fuentes de alimentación, tenemos otros diseños más. Y uno de ellos es el de onda completa. ¿Cómo se ensambla este tipo de fuente? Generalmente se utiliza el transformador, pero es un transformador especial. Este siempre tiene un tap central. ¿Cómo se determina el tap central de un transformador? Primero por valor óhmico. Este punto en relación al otro punto puede decir, de pronto nos marcó 5 ohmios, un ejemplo acá. De este punto medio al otro extremo nos va a marcar otros 5 ohmios. Y cuando ustedes marcan los dos extremos, pues va a marcar el valor óhmico en su totalidad. O sea, vamos a obtener aquí 10 ohmios entre extremos. Entonces, de esa manera nosotros determinamos el tap central. Es el punto donde me va a marcar la mitad del uno con respecto al otro. No sé si ustedes habrán tenido la experiencia de pronto en algún momento dado medir un transformador de estos. Sin embargo, en la institución, pues ahí tenemos los transformadores y hacemos las prácticas ahí. Pero vayan teniendo esta idea. Otro punto es que dentro del tap central, el punto cero, hacia un extremo, el fabricante nos indica el voltaje. Puede ser 6 voltios alternos. Y en el otro punto también nos va a decir lo mismo, 6 voltios alternos en el otro extremo relacionado con el punto cero. Entonces, puede decir aquí el cable black, quiere decir de color negro. Y el punto central, el cable puede ser white. Un ejemplo, que en pocas palabras quiere decir blanco. Entonces, que entre el cable blanco a un extremo te va a marcar 6 voltios y de ese relacionado al otro extremo te marca otros 6 voltios. Bien, y entre los dos extremos, si usted los va a medir, va a obtener 12 voltios alternos, porque es la sumatoria de los dos extremos. Voy a hacerles la demostración con un cable. Digamos que yo tengo aquí este instrumento de medida.
vamos a imaginarnos que el instrumento de medida es un núcleo y en ese núcleo yo voy a hacer un arrollamiento acá, o sea, una bobina, tal como lo estoy mostrando en este momento. Aquí solamente tenemos los dos extremos y esos dos extremos pues nos va a marcar 12 voltios. Pero en un momento dado, si yo quiero la mitad del voltaje alterno, los diseñadores de transformadores hacen lo siguiente, doblan este, sacan un tab central acá, unen bien los dos cables, obviamente tienen que estar pelados y todo lo demás, continúan con el arrollamiento, se obtiene este extremo con este extremo y finalmente acá tenemos el tab central. Entonces, de este punto a este punto tendríamos 6 voltios. Es un ejemplo nomás, porque puede cambiar el voltaje, depende del transformador. Y de este punto a este otro punto tenemos 6 voltios. Y entre los extremos vamos a obtener 12 voltios alternos. ¿Queda claro? Sí, ¿Sí me señor. están escuchando? Sí. Ok. Sí, Sí. señor. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta esto, que esto sí es importante. Si ustedes no, digamos, en un momento dado no relacionan el transformador, que hay uno con tab central, pues es muy difícil que entiendan el funcionamiento de una fuente con onda completa. Ok. Voy a ampliar la imagen de este. Se amplía un poco más la imagen ahí del tablero, ¿sí? Ok. Sí. Para algo han de servir estos juguetes. Bueno, en ese momento, el tab central va independiente. Cuando yo paso una línea con respecto a la otra línea, no hay conexión. Si en un momento dado yo paso la línea y aquí paso la otra y le dibujo un punto, inmediatamente quiere decir que tenemos conexión, que hay conexión. Pero si no se dibuja ningún punto, no tenemos conexión física. Quiere decir que en el momento de ensamblarlo, esto queda totalmente aislado. Y en los extremos, yo aprovecho los extremos para colocar los diodos. Por ejemplo, acá coloco el ánodo, aquí viene a ser la entrada, aquí tenemos una salida, aquí coloco el otro diodito y finalmente tenemos aquí otra salida. Aquí tenemos una entrada. Mire que en ese momento las entradas son en ánodos. Y de la unión acá, yo uno los cátodos físicamente, hago contacto y de esa manera obtengo ya el positivo, aunque pulsante. ¿Cuál es la ventaja acá? Que un diodo me recupera la media onda del otro. Ustedes recuerdan que en media onda solamente teníamos aquí el espacio donde está el voltaje, luego tenemos un espacio donde no hay voltaje, nuevamente tenemos aquí medio ciclo y aquí no tenemos. Como uno está en función seno y el otro está en función coseno, entonces el otro diodo se encarga de reponer el otro medio ciclo que falta, solamente que lo repone de manera positiva, de tal manera que se complete el ciclo. Y por eso de ahí el nombre de fuentes de alimentación de onda completa, porque hemos completado todo. Aunque el voltaje, en este caso, son 6
voltios, en este caso alternos, pues se multiplica por la raíz cuadrada de 2 y se obtiene el DC. Así tengamos aquí 6 y 6, que se supone que van a ser 12 voltios, no son 12 voltios, porque lo único que vamos a ganar ahí es corriente, o sea, vamos a aumentar la corriente, pero el voltaje prácticamente es como tener dos baterías conectadas en paralelo, va a ser el mismo, no va a aumentar, ¿sí? Solamente el DC que le corresponde después de multiplicarlo por el 1.4142. Y este punto de tap central inmediatamente se conecta aquí entre el positivo y luego conectamos acá el negativo del capacitor. Entonces, de esta manera ya queda prácticamente más recta la señal. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo para que el capacitor se descargue, porque ya se ha recuperado ese espacio donde no hay voltaje. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? O sea, para poder hacer la fuente de la onda completa, tengo que poner dos diodos. Y cuando es de media onda es solo un diodo. Exactamente. Pero en este caso, para la onda completa, tiene que tener un transformador con tap central, como les acabé de demostrar o como hice la bobina anteriormente. Ese tap central viene de fábrica, ¿cierto? Sí, claro. Uno también puede llegar a más adelante embobinar un transformador. O sea, en este momento, este lápiz es el núcleo. En el núcleo, yo hago un arrollamiento acá. ¿Sí? Digamos que tenemos aquí 4 vueltas. De las 4 vueltas, doblo esto va unido, se sacan las puntas, no hay necesidad de pelar todo el cable, solamente las puntas se unen acá y se continúa con otras 4 vueltas. Entonces, en ese momento mi tab central es este. Aquí tenemos un extremo y aquí tenemos el otro extremo. Aquí es donde yo voy a conectar el diodo por ánodo. Y en este extremo conecto el otro diodo, donde está la punta. Y este tab central irá conectado al negativo del capacitor, tal como les dibujé acá. Yo creo que con este ejemplo queda claro de cómo es que se diseña internamente el transformador. ¿Bien? Okay. Entonces, es para que ustedes la conozcan porque en algún momento dado nos tenemos que enfrentar con ese tipo de fuentes. Fuentes que vienen con tab central y al mismo tiempo nos completan la onda. Y por eso nosotros le llamamos fuentes de alimentación con rectificación de onda completa. Me dicen para borrar. Ahí les doy el tiempo para que lo dibujen y luego borro. Si se ve bien clarito el dibujo ahí en pantalla. Don Jackson, ¿sí se ve claro? Sí, profe, claro. Okay. Listo. Ya listo. ¿Listo? Ok. Todos esos laboratorios en un momento dado se realizan en la institución. Eso es en cuestión de segundos que ensamblamos el circuito. Ahora, observe que en este Digamos, momento, perdón, un transformador, entonces, solo con el dibujo que usted está haciendo. sí, claro, con un transformador se demuestra,
Aquí únicamente usted puede medir el valor óhmico, la impedancia o el voltaje. Generalmente lo que hace uno es medir los voltajes. Entonces ya con los voltajes uno determina dónde es el TAR central. En caso de que no haya un plano, pero la mayoría de los transformadores dibujan el plano. Sí, viene con un diagrama esquemático en el núcleo. Ahora observe que aquí tenemos la unión de ¿qué? La unión de cátodos, y en la unión de cátodos obtenemos el positivo. Mientras que aquí no, aquí va separado por cada uno de los dos extremos del transformador. Y lo mismo el TAR central va independiente. Y sale de la mitad del arrollamiento. Si aquí hay 100 espiras, un ejemplo, a las 100 espiras sacaron el TAR central y luego cuentan otras 100 espiras, entonces ya queda al otro extremo. En total sería un transformador de 200 espiras, pero por cada 100 espiras se saca el TAR central ahí. Okay. Por decirlo de otra manera. Entonces no lo olviden, miren. Ahora, yo también puedo hacer una fuente de onda completa, ¿sí? La puedo ensamblar. Aquí dibujo el secundario del transformador, su TAR central, y en este caso yo puedo dejar el cátodo aquí en este extremo como entrada, y aquí tenemos el otro cátodo como entrada también, vean. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos la unión de ánodos. Y como empieza a suministrar energía, pues automáticamente este quedó convertido ¿en qué? En el negativo. ¿Sí? Este ya es negativo. Automáticamente este se convierte ¿qué? En positivo, o sea, el TAP central transformador. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado con la instalación del capacitor, porque también tenemos que invertir. Entonces ya el capacitor, el negativo del capacitor ya no va a quedar en el TAP central. Entonces, aquí vamos a conectar el negativo y el positivo automáticamente pasa aquí al TAP central. Porque si nosotros dejamos el capacitor tal cual como está, inmediatamente estalla. Porque hemos invertido la polaridad, porque hemos invertido los diodos. Jamás, ahorita les voy a decir otra cosita, si que se tomen esta explicación, y ahorita voy a explicar un error que se comete en el momento de ensamblar estas fuentes. ¿Listo? Pero cuando nosotros invertimos los diodos, lo primero que nosotros no debemos de olvidar es que el capacitor también hay que invertir la polaridad. La conexión cambia totalmente. No es la misma que la anterior. Listo. Perfecto. Entonces, aquí estamos respetando, obviamente, las conexiones como son. Aquí tenemos cátodo con cátodo. Y aquí tenemos la configuración de los ánodos. Entonces aquí tenemos que este es el positivo y que aquí tenemos el negativo. Respetamos lo que nos han dicho, que aquí que al positivo es el cátodo. ¿Mm? Y aquí tenemos el, perdón, cátodo, y aquí tenemos el ánodo en el negativo. Entonces aquí tenemos la unión de ánodos, negativo, unión de cátodos, positivo. Bien. Y no estamos violando todavía
ninguna ley y tampoco hemos, sí, no se contradice nada, en pocas palabras. Ahora, gracias a ese concepto, ahí es donde nace el famoso puente rectificador. El famoso puente rectificador, que está formado por 4 diodos. Y usted puede utilizar un transformador en su secundario sin tap central, solamente los extremos del transformador. Un punto acá y el otro punto de alterna acá. ¿Sí? No importa el voltaje que salga acá. Pero observe aquí, unión de cátodos, positivo, unión de ánodos, negativo, entrada de alterna, unión entre ánodo y cátodo. Lo mismo que la otra entrada, ánodo y cátodo. ¿Sí les queda claro eso? Es para un puente rectificador. Exactamente. A eso nosotros le llamamos un puente rectificador. Un puente rectificador. Entonces, generalmente nosotros vamos a encontrar ya los puentes rectificadores. Siempre vamos a encontrar puentes rectificadores ya en los circuitos. Formado por 4 diodos. Observe que en esta unión va independiente una con respecto a la otra. Jamás se debe pasar una línea acá o se debe conectar de este punto a este punto porque queda en cortocircuito. Entonces, como ustedes pueden observar, está separado del uno al otro. Listo. Bien. Entonces, en este caso, digamos que en un momento dado, pueden hacer este dibujo así, en los diagramas esquemáticos. Y es válido. Aquí la unión de los ánodos, aquí tenemos la unión de los cátodos. Y aquí con este primero, ánodo con cátodo y ánodo con cátodo. Un punto al secundario del transformador y el otro punto acá al secundario de este transformador. Y sin embargo, aquí vemos lo mismo. Tenemos positivo acá y negativo acá. Ya les dije que si paso la línea y no tiene punto, no hay conexión. Entonces no hay cortocircuito acá. Y mire que se respeta la misma conexión. Cátodo con ánodo. Y lo mismo acá. Cátodo con ánodo. Entonces de esta manera aquí tengo el positivo y el negativo. Y de una vez le puedo ir instalando ¿qué? El capacitor para eliminar en su totalidad las componentes de alterna. Y ahí ya tenemos una fuente de alimentación en base a un puente rectificador. Ahí ya no le puede decir usted puente de media onda completa. El puente rectificador ya hace la onda completa, pero entonces en este caso ya
es un puente rectificador. O sea que ahí ya se vuelve continua. Claro, ya es totalmente continua, porque aquí pues se obtiene solo el negativo y aquí se obtiene solo el positivo. Y sin embargo, de todas maneras, necesita de un capacitor para eliminar las componentes de alterno en la que queda. Ya no necesita capacitancias tan altas. El- Entonces ya aquí se saca un factor que por cada amperio son 1000 micros. Si el transformador es de 2 amperios, 2000 micros. Si es de 3 amperios, 3000 micros. O sea, una pregunta, por cada amperio el transformador es, ¿cuántos? 1000 micros. Si le pone más, no hay ningún problema, pero mínimo 1000 micros. Sí, 1000 micros. Mínimo 1000 micros, ¿cierto? 1000 micros, sí, señor. Entonces, por ejemplo, 2 amperios, no existen los capacitores de 2000 micros, sino 2200 micros. Si este transformador tiene 2 amperios, entonces un capacitor de 2200 microfaradios. Son pequeños detalles que hay que tener en cuenta ahí. Profe, pero ¿por qué le dio 2200 Porque microfaradios? capacitores de 2000 micro no venden, pero de 2200 sí Pero si consiguen. de mil, Se deja por encima. ¿Por qué y yo puedo 2200? colocar Porque dos de estamos mil hablando de un transformador que tiene 2 amperios. y dos de 1000 no se puede poner. En paralelo. Sí. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ocupa mucho espacio. Ah, ok. Entonces hay momentos en que toca no ocupar bastante espacio. Listo. Espero que entonces se les haya quedado claro lo que es la rectificación de onda completa con 2 diodos total central y lo que es el puente rectificador. Lo ideal es que ustedes lo ensamblen, lo tengan listo, cumplen un protobar y pues obviamente tienen mañana, tienen el domingo, entonces para que lo lleven armado el lunes. O sacan una foto y me lo muestran a través del WhatsApp, les digo sí, les quedó bien o hay un error acá, la conexión quedó mal aquí, en fin. Yo les explico por qué. Pero ¿y de dónde sacamos el, Ah, el- Eso es de el las transformador? grabadoras antiguas. Esos transformadores que No, consiguen de pero, las grabadoras antiguas. Las que no vienen con pero USB, las que venían con casetera. no, grave, profe. No, y si no en la carrera novena, entre calles 19, 20 y 21, ahí venden los transformadores. Pero la idea es evitar el gasto, si tienen la grabadora. ¿Cómo es que se llama ¿Sí? este diagrama? Fuente de alimentación con puente rectificador. Fuente de alimentación. ¿Sí? Fuente de alimentación con puente rectificador. Bueno, aquí me perdona. Sí, con puente rectificador.
Y esos puentes los vamos a encontrar en las fuentes, no tanto en las controladoras. Bueno, a veces utilizan uno que otro diodo para otros usos que después hablamos. Por ejemplo, esta es una controladora, ¿sí? Es como para un motor de 350 vatios y de 36 voltios. Como ustedes pueden observar aquí, tenemos una cantidad, venga si puedo ampliar la imagen acá. No se dejó ampliar. No, entonces voy a acercarla mejor. Miren, si observan esos de color negro que van en esta lámina de aluminio, Sí, sí, sí. esos son los transistores FET o MOSFET. Y miren que las controladoras tienen bastante ¿qué? Capacitores. Capacitores. Aquí tenemos la controladora. En sí, el sistema de control es este circuito integrado, que después lo estudiamos. Su memoria y todo lo demás para el programa. Y lo demás son transistores y dioditos de montaje superficial y resistencias de montaje superficial. De pronto ahí no se alcanza a observar bien, eso tocaría con un microscopio. Bien. De aquí, pues obviamente trae las guías de las conexiones y todo lo demás. Esto es una sencillita. Pero es para que ustedes mismos se den cuenta que todos esos dispositivos están dentro de este sistema. Voy a borrar esto. En el comercio nos vende ya el puente rectificador ensamblado. ¿Sí? En un punto nos indican cuál es el positivo y el otro el negativo. Y también nos dicen dónde va conectada el alterno. Ya viene encapsulado. Sí, viene totalmente encapsulado. Los 4 diodos están ya dentro de esa cápsula. Solamente es observar la nomenclatura y ustedes ya saben, esto los tengo que conectar al secundario del transformador, este negativo al negativo del capacitor, este positivo al positivo del capacitor. Entonces ya tenemos ese puente rectificador. Rectificador encapsulado. ¿Ese viene por alguna unidad de medidas o no? Se compran amperios. Se le puede comprar 2, 3 amperios, 1 amperio, en fin. En amperios. Como los diodos. Necesito un diodo de 1 amperio, rectificador de 2 amperios. Siempre los vendedores le van a decir de cuántos amperios. Y ahí uno cómo sabe cuál necesita, de cuántos amperios es. O sea, lo mide con Pues multímetro. depende del bateaje y del voltaje del motor y ya uno ahí determina. Lo deja siempre por encima un poquito, con un 5 o 10% por encima. Ya sabemos cómo hallar la corriente a través de la ley de Watt. No solamente van a encontrar este tipo de encapsulado,
También hay otro, ya puedo borrar, ¿cierto? Sí. Hay unos que vienen así cuadraditos y traen los pines de esta manera. Y también nos indican dónde está aquí el positivo y el negativo y los alternos. Este es uno. También encontramos esos mismos con las paticas aquí al lado, las cuatro paticas. En un momento puede decir aquí positivo, negativo, alterno acá y alterno acá. Entonces, a través de esta nomenclatura ya sabemos cómo va conectado todo. Y de inmediato se reconoce el puente rectificador. Listo. ¿Listo? Ok. Bien. Esos que dibujé último son pequeñitos y se le llama de tecnología SMD. Superficie Mounting Device, que es en inglés, en español quiere decir que es un dispositivo de montaje superficial. Ya les muestro. Entonces, todos estos dispositivos que nosotros observamos acá, por ejemplo, de esta board, que es de un televisor, son de montaje superficial. Incluso estas bobinas también son de montaje superficial. Después hablamos de las bobinas. Vean, a eso es lo que nosotros le llamamos SMD. Aquí este diodito también es de montaje superficial. ¿Es un diodo? Sí, es un diodo. B de diodo. Capacitores también de montaje superficial. Estos son capacitores. Y estos pequeñitos también son capacitores. Pues obviamente la capacitación es muy baja, está en el orden de los picos. Miren este circuito integrado, pequeñito y también es de montaje superficial. Este también es un regulador, es de montaje superficial. En fin, con el tiempo uno se va familiarizando con todos estos dispositivos. ¿Ok? Creo que es mejor así la clase porque se ve como más en vivo, ¿cierto? Más cerquita todo. No sé si están observando bien. Ujú. Sí. Ese es el cautín que yo digo. Y la punta debe quedar siempre brillante para poder soldar. Tenemos ese cautín. ¿Qué marca Y es? también, eso se consiguen en 30, 25, 30. Los más costosos, porque a veces Yo vi uno, para... ¿Cómo? yo vi uno que también viene en watts, que de 60 watts, que de 30 watts. 60. Sí, nosotros debemos de comprar de 60 y 40 vatios. 60 para los cables gruesos, 40 o menos 30 vatios para trabajar con los circuitos. También yo tengo esta estación, sino que yo sinceramente mi herramienta no la llevo. Esta es una estación para conectar, obviamente, este tipo de cautín. ¿Cuál es la ventaja de esta estación? Que yo le puedo controlar la temperatura. Bien, eso viene con este cautín, viene con su cable, con cable de poder, como ustedes lo pueden observar ahí. Tiene una base también.
Una También pregunta, tengo ¿qué puntas de repuesto precio, porque vienen de esta manera. qué precio tiene esa estación? ¿Sí la venden? Esa creo que me costó, si no me acuerdo bien si fueron 160.000 pesos. Pero como esos suben y bajan, yo nunca digo el precio porque como generalmente eso no lo estabilizan. En esa época creo que la compré en 160.000 pesos. Ah, es Y, económica. y vienen con estas puntas. Venían, o sea, con estas dos puntas. Y cuando se me daña una punta de estas, las consigo en el comercio a 25.000 pesos. La sola punta nomás. Pero trabaja uno bien con esta fuente, con esta estación. Malla para desoldar también es importante tener en el taller. ¿Sí? Cuando necesitemos desoldar elementos, tenemos que comprar esta mallita también. No, yo soy una de las personas que me gusta comprar herramientas para trabajar, pero soy celoso con la herramienta. Yo nunca era celoso, yo prestaba la herramienta y llevaba la herramienta, pero llegó una época de para acá que lleva uno la herramienta a la institución y no sé qué pasa, pero se pierde. Entonces, eso le choca a uno porque también pues los profesores hacemos un esfuerzo muy grande también. También tengo para una de mostrarles, aprovechar ya que estamos aquí en esta clase virtual, también tengo mi microscopio. Este es un microscopio digital. Aquí yo lo enciendo, venga a ver si tiene carga. Sí, parece que tiene carga. Ahí enciende. Ah, Venga a ver si puedo calcular. eh, por ejemplo, para estos dispositivos que son tan pequeños, estos dispositivos que casi no se ven, venga a ver si lo puedo enfocar acá. Voy retirando poco a poco hasta que lo enfoque. Toca tener paciencia, es que es mejor que él esté en su base. ¿Se observan? Creo que de pronto es por lo que no está bien. A ver si le puedo enfocar acá. Ahí se va a ver el movimiento porque no lo tengo en la base. Eso tiene que colocarlo en la base y todo lo demás. Pero ahí alcanzamos. Lo que no tengo buen pulso, vean. ¿Sí se observan los dispositivos? sí, claro. Entonces miren cuánto aumenta. Entonces de esa manera yo puedo reparar las boards. Yo sin este aparato no soy nada. No puedo trabajar. Sí, Porque es que claro, los ¿no? dispositivos son muy pequeños. ¿Sí ve? Y uno puede cambiar el dispositivo, pero aparentemente está bien. Y cuando uno va a utilizar el microscopio, se da cuenta que quedó en cortocircuito. Entonces, para quitar cortocircuitos es mejor utilizar el microscopio. Y se trae su base. Esa base va acá y se ensambla aquí. Queda de esta manera. ¿Cuánto Este, puede ser en el mercado ese microscopio? pues dicen que en AliExpress vale 250. Este lo compré en las avenidas, o sea, en la 13, donde venden repuestos para celulares. En ese entonces me costó 450 y me tocó comprarlo rápido porque tenía un seminario en ese entonces de telefonía móvil y pues tenía que mostrar en pantalla porque la ventaja es que se puede conectar a una pantalla o al computador. Entonces, uno muestra la actividad que se realiza en él. Entonces, a mí me tocó en esa época 450 porque me tocó comprar la batería aparte, porque lo venden sin la batería. Ujú.
Y me gustó este, que no tiene el de la institución, es que viene con zoom digital. Este es, flechitas es para el zoom, vea, 1x, 2x, 3x, 4x, o sea, él va ampliando la imagen mucho más. Y hay unos de estos que compran baratos a 220, pero no trae el zoom digital. En cambio, el mío viene con el zoom digital. Y la definición de imagen, como ustedes pueden observar, es de 1080 Full HD. Bien. Entonces, todas esas son las características que hay que tener en cuenta cuando va a comprar usted un microscopio. Voy a apagarlo de una vez. Y yo siempre le cuido los estuches. Yo utilizo la herramienta y cuando ya no la utilizo más, vuelvo y la guardo en su sitio. Sí. Yo sí, más bien molesto bastante por eso. Aquí le tengo el cable pues para conectarlo en el momento que se descargue, pues lo puedo conectar al cargador o también lo puedo conectar a la computadora. Y en la computadora también puedo observar la imagen. ¿Sí? Esa es la ventaja. Entonces, para que ustedes más o menos vayan teniendo idea de cuando ustedes necesiten, o sea, si van a reparar computadoras, lo primero que uno debe tener es este instrumento. Sin este instrumento no se puede revisar el circuito de una controladora. Muy difícil. ¿Qué más les muestro yo? A veces para los domicilios tengo este instrumento. A mí me gusta comprar bastante. Yo soy más bien fanático en comprar herramientas para trabajar. A ver si tiene pila. Me toca comprarle la pila porque se descargó. Es una pila redondita de reloj. La CR, ¿qué? 2030, algo así. Y es para Entonces, para los domicilios, para revisar, porque es un multímetro. Si ustedes pueden observar, Ah, tiene las escalas de voltios alternos, continuos. Este vale 120.000 ohmios. Viene para medir frecuencia también. Microamperios, tanto alternos como continuos. Miliamperios. Sí, solamente trae las escalas básicas. Pero lo único bueno de este, lástima que se descargó la batería. Voy a ver si le compro la batería y después lo muestro. Con este selecciono para ohmios y para capacitancia, porque este viene para medir capacitores. El UT 120C, si quiere consúltelo en la internet. UT 120C. Ese también es bueno. Con esto yo también detecto fallas de muchos equipos y me ha desbarado bastante. Ese es el de bolsillo, en pocas palabras. Bueno, ¿qué más les muestro yo? Bueno, las otras herramientas ya las tengo en otro. También me gusta comprar extensiones. Uy, ya ustedes saben para qué es, ¿cierto? claro. Y yo siempre a todo le conservo el empaque para dejarlo otra vez en su sitio. Claro, porque es que uno no todas las veces va a tener el tomacorriente a mano, sino que necesita uno de estas extensiones para, especialmente para conectar el cargador y poner a cargar la patineta o la moto. Bueno, también obviamente
desde la más modesta, llaves Bristol. Estas no son caras. Desde que uno maneje bien la herramienta, no le pasa absolutamente nada. Entonces, para desarmar las patinetas sí toca tener de este tipo de llaves. Mis alicates también. Mi destornillador también, tipo Phillips también tengo. Este es un succionador. Para cuando ustedes ponen la soldadura, entonces con este llega y succiona de una vez la soldadura. ¿Sí? Entonces lo que lo hace a uno son esas herramientas. Sin estas herramientas, difícil para trabajar. Muy prácticas. Sí, claro. Bueno, en fin. A veces utilizo estas baterías, lo que la tengo en una caja, para despegar las baterías, o sea, ¿cómo les explico yo? Retiramos este tablero, le saco unos caimanes. Entonces, caimanes sí hay que comprar. Para armar los proyectos tenemos que comprar caimanes de color azul, caimanes de color rojo, verde, amarillo y el negro, que son los que más se utilizan. Se enredó esto con un cablecito de datos que tengo acá. Entonces, en este momento, bueno, voy a dejar el verde como negativo. Este me suministra a mirar a ver qué carga tiene ahorita. Y el amarillo como positivo. Ustedes saben bien que en las baterías siempre el rojo es el positivo y el negro negativo. Incluso el fabricante marca. La ventaja de los caimanes es que como vienen aislados, pues no hay problema de que haya un corto ahí. ¿Qué dice la punta del... La punta del instrumento de medida. Voy a utilizar este instrumento de medida. Acá en este momento voy a utilizarlo en la escala de DC. En 20 voltios. Vamos a conectar acá. Ya sabemos que el amarillo es el positivo. Y aquí el negro. ¿Cuántos voltios? 4 voltios. ¿Sí que está full carga? Entonces, ¿yo qué hago con eso? Solamente hago la simulación. Como ustedes pueden observar, esta batería está sola. Aquí tenemos el positivo y el negativo. Entonces, si la batería viene descargada, pues yo a veces utilizo eso como para darle un pequeño choque y ver si carga o no carga. Por lo menos de inicio. Entonces choco aquí y miro a ver si se cae. Y voy mirando a ver si va incrementando poco a poco el voltaje. ¿Se observan? ¿Cómo va aumentando a la medida que va cargando? Porque él baja. Sí, señor. Entonces, esas son las herramientas. Y más herramientas que tengo. Ahora yo voy a quitar el punto y solamente voy a medir a ver Una ¿Cómo se llama esa batería. herramienta? cuánto cargó, cuánto marcó. 2.20, vean. Puede cargar un poquito más, pero que hay que dejarle un poquito más de tiempo para que cargue muy bien. ¿Cómo se llama esa herramienta, profe? Qué pena. ¿Es una batería? No, este es un multímetro y esto es una No. batería. Esto es una batería. ¿De cuánto? Esta me parece que es de 7 amperios. Lo que pasa es que la tengo forrada
¿Por qué? Para evitar accidentes, yo le pongo aquí una tapa para evitar accidentes, o sea que de O pronto sea, algo metálico qué haga pena. corto Esa es una batería para cargar las baterías de litio. de litio, sí señor. Para despegarlas, por lo menos. ¿Y es de cuántos voltios? 4.20, 4.2 voltios. ¿Y de cuántos amperios? Creo que es de 7 amperios. Como para despegarlas. Sí, señor, para despegarlas. Y ahí donde está el cablecito ese para cargarlas. Exactamente. Ese le tengo, aquí le pongo un caimán aquí y aquí le coloco un cargador para cargar esta batería. Perfecto. Entonces, muy bueno tener algo así para un domicilio en caso de que no tenga dónde energizar, pues uno se desvara con esto las va despegando, va mirando a ver dónde está el problema. Eso ayuda bastante. Cuando una batería se empieza a descargar, que llega el cliente diciéndole que se descarga muy rápido, hay uno que mira las baterías, una por Las una, baterías, tiene que mirarlas. o la controladora. Sí, en la institución yo les voy a mostrar una herramienta, aunque yo también les enseño allá a hacer unos cálculos cómo determinar si la batería está buena o mala. Este tema es largo para explicar también. Se ve ¿Y fácil, por qué pero puede es ser, largo para explicar. Porque no cargan bien, y por qué puede ser que una batería, digamos, ya no esté cargando bien? porque internamente ya pierde propiedades las baterías y ya no almacenan la misma corriente. ¿Y eso se puede arreglar? ¿Cómo? O sea, ese daño se puede arreglar o ya toca decir al cliente que compre batería. Se pueden reparar las celdas, hay que mirar cuáles son las celdas que están malas. ¿Sí? Se despega un solo extremo, ¿cierto? Así como está ahí. Exactamente. Y ahí se empiezan a probar. Exactamente. El problema es que toca despegarlas una por una para mirar cuáles las que están dañadas. Eso tiene trabajo. Sí. Y luego toca comprar el soldador especial para volver a soldar esta lámina. Ahí están en serie. Sí. Después voy a hablar de solo baterías allá o lo podemos hacer también en redes. Eso no es tan difícil de entender esto. Depende de las circunstancias que se vayan presentando. Hay cosas que uno puede aquí ver en red y se va entendiendo y a mí me queda fácil porque yo como tengo las cosas acá, pues entonces ya puedo ir mostrando también. ¿Listo? Estas son Bien. las celdas son las pilas, la batería, ¿cierto? Sí, esas son las baterías. O sea, es porque ya Ah, internamente, digamos, yo tengo aquí la batería. Todas las baterías tienen su signo negativo y positivo. Eso se nota porque viene una parte aquí redondita y lo otro sí es totalmente plano. Entonces uno ya identifica el negativo así. Entonces, ¿qué pasa? Internamente, el litio, las propiedades que tiene el litio, va perdiendo ya su composición química. Entonces, almacena ya muy poquita corriente, ya no va a almacenar mucha corriente. Y como no almacena mucha corriente, entonces se descarga rápido. En el momento que usted le conecta una carga, por decir una resistencia, inmediatamente se equilibran las cargas y queda ya totalmente descargada. Pero cuando una batería está en muy buenas condiciones, en el litio, pues entonces, ¿qué pasa? Que esto va a almacenar mucha energía y va a durar mucho más tiempo en descargar. Así como para explicarlo a grosso modo. ¿Sí es claro o hay alguna duda? Sí, ahí bien. Bien. Bueno, ponemos este instrumento, si no se me descarga la batería. Otro dispositivo
que generalmente se encuentra dentro de un circuito son las famosas bobinas, o sea, no son transformadores. Es un arrollamiento. Y generalmente cuando van alterna, pues sirven como filtro para rizos y todo lo demás. Estas bobinas a veces también las utilizan para el paso de energía. En un momento dado también se pueden abrir y deja aislado totalmente el circuito. Porque como el alambre de algunas es tan delgadito, generalmente se abren. Voy a ver si este circuito tiene una bobina. Vea, por ejemplo, acá, este circuito cuenta con una bobinita acá, vea. La que estoy señalando en este momento. Ahora, ¿cómo determinamos si está en buenas condiciones? Observe estos dos punticos. Estas son las dos paticas de la bobina. Y en la escala de conductividad, voy a dejarlo acá. Ponemos el instrumento aquí nuevamente. Y en la escala de conductividad, ya sabemos que tiene que marcar 0. Si marca algún valor ómico es debido a las puntas, que no hay buen contacto o ya se encuentran deterioradas. Miren lo que hay acá. ¿Se ve? Entonces, estas bobinas son conductoras. Pero cuando se daña una bobina de estas, no quiere decir que yo le voy a hacer un puente y listo, solucioné el problema. Sí, solucionó y la puso a funcionar. Pero resulta que no va a ser la función que se necesita ahí, especialmente la de eliminar algunos picos o rizos que provienen de red, de componentes de alterna. ¿Por qué? Porque estas bobinas hacen un fenómeno que se llama reactancia inductiva y esa generalmente se mide en ohmios. Entonces, de alguna u otra manera bloquea, se comporta como una resistencia totalmente alta. Más adelante les explico. Pero cuando es bobina, jamás se debe cometer el error de poner un puente acá, porque la mayoría encuentran esto abierto y lo que se les ocurre es ponerle un cable acá y listo. Pero entonces pierde la efectividad del circuito. Va terminando afectando algo, otras cosas más. Si es una bobina, hay que reemplazarlo por una bobina. Bien. Es un arrollamiento. Cuando tengamos la oportunidad, rompemos una de estas y vemos que es un arrollamiento lo que hay ahí. ¿Perfecto? No es difícil medirlas. Solamente medir la conductividad. Porque a la hora de la verdad lo que tenemos es un conductor. Pero ¿qué ganamos acá? En el momento que nosotros energizamos una bobina, esta genera un campo ¿qué? Magnético. ¿Sí? Tiene un buen campo magnético aquí también. Si hay pulsos de alterna o hay rizos, pues aquí también se me va a presentar un tipo de reactancia inductiva. Y esa reactancia inductiva también está dada en ohmios. Más adelante les hablo sobre eso. Y eso ayuda, de alguna u otra manera, a amortiguar eso. Entonces, si yo le coloco un cable acá como puente, estoy cometiendo un error. Porque ya este circuito deja de funcionar como yo lo quiero. Y sí termino afectando otros elementos que vienen después de este. Entonces es como para de una vez programarles que no se debe cambiar eso.
Y he visto varios youtubers, algunos, no todos, afortunadamente, explicando eso y cometiendo el mismo error. Y hay cosas que no se pueden hacer así. Toca respetar eso. Entonces ya conocimos lo que es la bobina. Ah. Bien. Claro que el símbolo es así. Bien. Difícil medir las bobinas, no. Entonces, escala a utilizar la de conductividad. Repite. Siempre lo hago porque oprimo accidentalmente esa es la escala adecuada para medir las bobinas. Bien. Hay resistencias de tecnología SMD. No solamente los capacitores. Sí. También tenemos resistencias de tecnología SMD. Algunas, no todas, algunas, aclaro, vienen litografiadas de la siguiente manera. De pronto te viene un 103. Son pequeñas, son resistencias que se analizan a través del a través del microscopio. Ay, ¿por qué se me contagió la palabra osciloscopio? A través del microscopio. De pronto pueden encontrar esta otra. Dice 2 ohmios 2. De pronto podemos encontrar este otro que diga R22. Posiblemente encontramos 22R. También podemos encontrarla de la siguiente manera. 22 ohmios. 2R2, un ejemplo. En fin. Partamos con este. Este 103 es como si ustedes estuvieran interpretando el valor de resistencia con un poco de colores. Solamente que en este caso no se utilizan los colores, sino que se... ¿Cómo? Se le está escuchando entrecortado. Que se interpreta de la misma manera como las resistencias con código de colores. Ok. Entonces, Sí, señor. en este momento, por ejemplo, el 1 y el 0, idéntico. El 3, 0, 10.000 ohmios. O sea que tenemos una resistencia de 10 kiloohmios. Como ustedes pueden observar, no es tan difícil, ¿cierto? Ahora, cuando ustedes observan el símbolo de omega en el medio de estos dos dígitos, quiere decir que tienes una resistencia de 2.2 ohmios. En este caso, R22 de 0.22 ohmios. Quiere decir que mide menos de un ohmio, que son pequeñas. Pero si la R la vemos después del 22, quiere decir que la resistencia es de 22 ohmios. Bien. Aquí no tiene modificador, multiplicador. Solamente es una resistencia de 22 ohmios, lo mismo que esta.
Entonces depende del fabricante, o pueden dejar la R o pueden dejar el símbolo de omega. Cuando nosotros observamos la R en medio de dos dígitos, como en este caso 2R2, quiere decir que tienes una resistencia de 2.2 ohmios. ¿Sí queda claro ese tema? Sí, señor. No Esos lo también ven. se encuentran en el mercado fácil. Así es que usted la van a comprar. Si usted dice, ay, necesito una resistencia de 2.2 ohmios, necesito una de 22 ohmios, o sea, esta y esta son las mismas. Es el mismo valor, tiene el mismo valor ohmico, entonces no importa cómo venga. 2 ohmios 2.2 ohmios, R22, 0.22 ohmios. Pero cuando tiene 3 dígitos o 4 dígitos, ahí sí hay que tener en cuenta el último y el penúltimo. Pero en este caso el último va a ser el modificador o el multiplicador. Agregar el número de ceros que me indique. Por ejemplo, ¿puedo mover esto? ¿Esas son fáciles de conseguir en el mercado? Si se consiguen o si no, de una controladora que esté dañada y se consigue. Porque generalmente en los talleres se pueden ir desarmando y dejar los circuitos para otros. Entonces uno va mandando eso para tener un repuesto. Eso sí ya se va haciendo, pero con el tiempo, a la medida que va pasando el tiempo. Ahora, voy a borrar acá. De pronto ustedes observan 1, 5, 4. ¿Qué pasa acá? 1, 0, 5. Este último ya es el número de ceros. 1, 2, 3, 4. O sea que tenemos una resistencia de 1.050.000 ohmios. 1.05 megaohmios. Por decir así. Ya cuando tiene más dígitos, entonces siempre el último va a ser el modificador. ¿Esas sí las conocía, don Jackson? Casi 1.05. Sí, señor, esas son resistencias de precisión. De precisión, de montaje superficial, las pequeñitas. Sí. Tecnología SM. Ya. Voy a borrar aquí para explicar otra cosa. También vamos a encontrar resistencias, por ejemplo, 2K2 o también 2M2. ¿Qué quiere decir la K? Ya ustedes saben que K es ¿qué? 1000 Kilo. kilo, entonces quiere decir que es una resistencia de 2.2 kilo ohmios, en pocas palabras, 2200 ohmios. En el comercio, 2.2 kilo ohmios. 2M2 quiere decir que es una resistencia de 2.2 mega ohmios. En pocas palabras, tenemos 1.200.000 ohmios. Y arriba hacia abajo. ¿Sí? Y arriba hacia arriba. ¿Y quedó claro ahí? Vamos a ver. Ok. Profe, una pregunta. Dime. Un poquito volviéndonos. ¿El diodo se mide con qué aparato? El diodo, en la escala de diodos, O sea, todos los, a excepción de que sean esos instrumentos análogos, ¿ustedes se acuerdan bien del instrumento análogo o de pronto no lo han visto por ahí? Que tiene una aguja acá.
Cuando se utiliza este instrumento, se utiliza una escala que dice RX1. En esa escala es la que nosotros vamos a utilizar para medir los diodos. O sea, cuando miden, la aguja se desplaza, pero cuando no miden, la aguja se queda quieta. Y en los digitales... Ese es otra parte para medir los diodos. Exactamente. Lástima que no lo tengo acá, no se los hubiera mostrado. O sea, yo no puedo saber, si no tengo eso, no puedo saber si el diodo está bueno o malo. También hay otro método, ya ahorita les digo cómo. Sí, porque por ejemplo ya sabemos que en esta escala es la que nosotros utilizamos para medirlos, o sea, para detectar si está bueno o malo. Pero siempre y cuando esté en la escala de diodos. Sí, era eso, sí. Pero si ustedes no tienen, digamos, un instrumento para medirlo, con una batería de 1.5, vale, cuidado acá. Yo los probaba así, nunca me fallaba. Negativo y positivo acá de la batería, pero tiene que ser una batería de 1.5 voltios. De estas pequeñas, esperen, traigo la batería. Acuérdese que el mano ponía, si lo pongo así, con mano de De esta batería, solo una batería de estas. Entonces, la llamada AA. Bueno, yo siempre compro alcalina porque me gusta más la batería alcalina. Dura mucho más. Entonces, en el positivo, generalmente, ¿ustedes se acuerdan de esos bombillos que vendían para la linterna? De las linternas antiguas. Se utiliza un bombillo de... Ok. Entonces, cuando ustedes colocan el ánodo y el cátodo al negativo, pues ¿qué pasa? Que el bombillo enciende. Y cuando invertimos el diodo, o sea, en este caso, al invertir el diodo, no puedo borrarlo porque se borra todo. El bombillo se apaga. Entonces es una manera de determinar que el diodo está bueno. En un sentido va a encender el bombillo, en el otro sentido no enciende el bombillo. Entonces cuando yo no tenía... continuidad. Exactamente, cuando yo no tenía instrumento, eso me lo enseñó también un técnico ya viejo. Dijo, usted complicándose para medir un diodo, pues utilice una batería de 1.5 y con un bombillo usted se da cuenta, puede probar al menos los diodos, saber cuáles diodos están en corto o cuáles diodos están abiertos o cuáles diodos sí están marcando como ese, que en un sentido tiene que iluminar el bombillo y el otro sentido no tiene que iluminar el bombillo. Porque si digamos en ambos sentidos lo mide y no ilumina el bombillo es porque el diodo está malo. O si el bombillo ilumina en ambos sentidos porque el diodo está en cortocircuito. O sea, se comporta como un conductor. Y sí, con eso uno se defiende bastante al menos para probar los diodos, porque con la resistencia no se puede hacer lo mismo. La resistencia sí toca tener el ómetro. Ok, gracias. Con este truco es efectivo. Yo no sé si ustedes de pronto tienen una batería y un bombillito por ahí de 3 voltios de una linterna. De esas antiguas. No, Sí, de este bombillito de 3 voltios. no. Que vendían el bombillito de 3 voltios que sería así de esta manera. Y aquí trae su rosquita y todo lo demás. Pero no. Entonces uno le solda un cablecito acá y lo pone al positivo y el otro punto lo coloca aquí en negativo, lo dejan fijo y pues obviamente pegar el cable en una parte que no se mueva tanto para que no se parta. Y ya, ahí tiene ya un probador de diodos. Solamente puede probar diodos, no más. Y transistores también. Ahorita les voy a explicar un poco sobre transistores.
Pero este aparatico, con este bombillo, también sirve para probar las bobinas. O sea, tiene que iluminar por ambos sentidos. Entonces te dice, ah, la bobina está buena, no está abierta la bobina. También se utiliza para probar bobinas. ¿Puedo borrar? Sí, Sí, señora. Venga, aquí otros. Sí. Pero ya cuando se tiene más experiencia para analizar conductores, o sea, pistas, pero tiene que estar muy concentrado que va en la misma pista. Digamos, de este punto a este punto, sirve eso también, pero para mirar que la pista esté dando conductividad. Porque si usted llega a cometer el error de ponerlo, la batería, digamos, en una punta acá y la otra punta acá, puede dañar un dispositivo. Entonces eso se hace cuando ya se tiene experiencia para analizar las pistas del circuito. Uno ve unos caminitos ahí, unas venitas. No sé si lo han visto en algunos circuitos o ha desarmado algún circuito y lo han observado. Entonces también utilizábamos eso ahí más para o analizar. Porque como a veces por los golpes y todo lo demás, las pistas pues se tienden a abrir, ¿sí? Queda una pista rota, o sea, digamos este camino y se abre la pista ahí, pero se supone que va en el mismo camino y en este punto se encuentra rota, entonces no ilumina. Entonces uno empieza a hacer el seguimiento y uno dice, ah, por aquí ilumina, pero aquí ya no ilumina. Entonces uno dice, la pista está rota, entonces uno le quita el antisol, la pintura, y luego con el cautín se estaña ahí y se une la pista. Para eso lo utilizamos también para analizar pistas rotas. Maravilla, o sea, teniendo experiencia ya, sin llegar uno a equivocarse de utilizar un punto con respecto al otro punto. Y con eso solucionamos aparatos, eso reparamos. Con esa batería, sin necesidad de utilizar instrumento de medida. Con la batería y el bombillo. Ok. Bien. Entonces, ya hemos hablado de que los diodos, en este caso se les llama canal P y canal N, canal negativo, canal positivo. ¿Por qué? Porque aquí trae los protones, este es negativo, este es positivo, atrae los electrones, entonces canal N y canal P. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿listo? Eso sí no lo podemos olvidar. Si usted va a decir, diga canal N y canal P, pero no le quiten la palabra canal, nunca vayan a decir que este es negativo, y, o sea, que el cátodo es negativo y que el ánodo es positivo, no, porque eso es un error. ¿Bien? Eso es un error. A ver si puedo. Es así para que no quede todo el brillo. Es el bombillo. Pero ahí se ve, ¿cierto? Bueno, cuando ustedes van a ensamblar una fuente con tap central, hay que tener en cuenta una cosita. Un error que generalmente cometen algunos cuando se está iniciando, y es que conectan, por ejemplo, este diodo de esta manera, o sea, entrada en ánodo, salida en cátodo, pero resulta que llegan e invierten este diodo, entrada en cátodo y salida en ánodo. Pues, ¿qué pasa? Que se encuentra el positivo con el negativo, y en el momento que hace esto, pues de una vez se bloquea y se queman los diodos. Se dañan. Entonces, cuando vamos a hablar de esta fuente, hemos tenido problemas con algunos.
Porque dice, profe, mire lo que pasó. Y, pues, ¿qué pasó? Pues que colocó los diodos mal. Porque la idea es que se encuentren los cátodos o se encuentren los ánodos. Pero jamás se debe dejar en la salida conectado un cátodo y un ánodo porque queda en cortocircuito. Entonces, ese es el error más común que a veces cometen algunos estudiantes, no todos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bien. Increíble que llegue el brillo del bombillo y eso que está lejos. Le pondremos esto aquí para que no llegue el brillo de acá. Eso. Bien. Entonces, esa sería la observación ahí. Bueno. Queda claro ahí, ¿cierto? Sí, señor. Para la próxima, si quiere, compren un transistor 2N3904, 2N3906. Estos son transistores. No valen mucho. Por ahí 600 pesos valen los dos transistores, uno y uno. Ahí por la novena se consiguen. Sí, señor. Ok. En la novena conseguimos todos esos dispositivos. Bueno, ¿cómo vamos a entender la analogía de estos transistores? Digamos, en el momento de medirlos, para medirlos. Sí son diodos los que tienen internamente, pero tiene otros componentes más y obviamente funcionan como switches electrónicos, funcionan como amplificadores, pero por las características internas del mismo. Pero nosotros utilizamos una analogía con dos diodos para interpretar cómo se debe medir el transistor. Pero no quiere decir que cuando usted vaya a utilizar esos dos diodos, le van a servir como transistor. No, porque no va a trabajar como un transistor. Solamente que nosotros utilizamos ese ejemplo como analogía para poderlos medir. ¿Listo? Entonces, generalmente, el primer punto que tenemos acá es, en un momento unimos los cátodos y quedan los ánodos aquí libres, quietos. Pero también podemos hacer la unión de ánodos y quedan los cátodos libres, ¿sí? Así como estos, los ánodos quedan en sus extremos. Aquí quedan los dos cátodos en sus extremos. Esto solamente es para hacer una analogía de cómo se va a medir un transistor. Los transistores son estos pequeños dispositivos y generalmente nosotros vamos a observar tres paticas no más. Tienen tres patas. Ya sea que venga en este estuche o que también vengan en tecnología SMD y son así pequeñitos. Este es mucho más pequeñito que este y tiene tres paticas también. Entonces, cuando son de tecnología SMD, algunas veces los identifican con la V, algunas veces los identifican con la letra Q. Porque si en un momento le colocan la letra D en el impreso, que esté dibujada en el impreso la letra D, pues quiere decir que son diodos. Sí, que internamente hay dos dioditos aquí conectados.
pero cuando está identificado con la letra V, con la letra Q, quiere decir que es un transistor. ¿Sí es claro? Sí, señor. Bueno, voy a borrar aquí nuevamente para tener el espacio para explicar aquí lo que voy a cambiar en este caso. Voy a dejar aquí los dos ánodos para que queden los dos cátodos acá. Y aquí en este caso, los cátodos unidos y quedan los dos ánodos acá. ¿Qué pasa? En esta unión de ánodos o en esta unión de cátodos, a ese punto yo voy a llamar base. Recibe el nombre de base. Sí, claro que ¿cierto? Base. Esa va a ser mi base. Esa unión. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer en estos dispositivos? Ya he hablado que tiene 3 paticas. Resulta que una de esas 3 paticas, depende del fabricante, es la base. Bien, no sabemos si viene en el primer pin, en el segundo pin o el tercer pin. Entonces lo que nosotros tenemos que siempre ubicar es la base. Bien, concentrados en eso. Tengo que ubicar la base. ¿Y por qué se identifica la base? Vamos a ver cómo es que lo vamos a hacer. ¿Cómo es que vamos a identificar la base? Ya dije que, que el ánodo se le llama canal ¿qué? Positivo. Positivo, muy bien. Negativo. ¿Y el cátodo? Negativo. Canal negativo. Exactamente. Y aquí también tenemos otro canal. Negativo. De esa manera, yo ya puedo saber qué tipo de transistor es. En este caso es un NPN. Quiere decir que si la base, la punta roja queda acá y voy a mover la negra, si mide entre los extremos, ahí en ese momento tengo un transistor NPN, porque son 2 negativos y un ¿qué? Positivo. Por eso le digo que en este caso esto lo utilizamos como analogía. Porque los transistores no vienen así construidos, solamente es para medirlos, para ubicar la base, para determinar si el transistor es NPN. ¿Por qué? Observemos acá. Aquí ¿qué tenemos? ¿Qué canal hay acá entre los cátodos? ¿Se me están escuchando? Sí. ¿Qué canal hay negativo. Acá? Negativo. Y entonces en este extremo, ¿qué canal tenemos? Positivo. Positivo. ¿Y acá? Positivo. Positivo. Entonces, de esa manera tenemos un transistor PNP. Son los 2 transistores, o sea, el único diseño que usted va a encontrar en transistores son NPN y PNP. No encuentra más en el comercio. Con el instrumento de medida, usted puede ubicar si es PNP o NPN. Pues lástima que no tengan los transistores, por eso les regalé la referencia para que los puedan comprar y medir y vean que eso es así. Solamente que, como les digo, la base puede estar en el primer pin, segundo pin o en el tercer pin. Lo que yo tengo que hacer es, Javi,
¿Cuál es el pin que marca con los otros dos pines? Y el pin que queda quieto, de una vez me determina si es base negativa o es base positiva. Si la base es positiva, El que marca continuidad. PN. Si la base es negativa, quiere decir que es un transistor PNP. ¿Me decía algo? ¿Pero que marque continuidad o qué? En la escala de diodos. ¿O qué? Por eso les estoy diciendo que tienen que llevar la analogía de que son diodos. Pero en sí no es, son dos diodos internos en ese transistor. Solamente se utiliza esta analogía para medirlo, para determinar si es un transistor NPN o un transistor PNP. ¿Pero con qué lo mido? En la escala de diodos. ¿Con el multímetro? Con el multímetro, con la escala de diodos. Ah, los multímetros traen escala de diodos. No es con continuidad. Lo que pasa es que diodos y conductividad están ahí. Pero mire que ahí está el símbolo de los diodos, vean. El símbolo del diodo. ¿Sí lo observan? Todos los instrumentos vienen así. Sí. Algunos vienen separados, pero la mayoría vienen así. Entonces la escala de diodos. Okay. Ese instrumento es baratísimo. Bueno, en ese entonces uno lo compra ahí en la Jiménez, porque una vez me salió un trabajito y yo no tenía instrumento a mano y me tocó ir a comprar uno. Y afortunadamente lo conseguí en la Jiménez. En ese entonces los vendían a 25.000 pesos. Pero el trabajito que yo iba a hacer esa vez era costosito, entonces ahí me dio para eso y me quedó dinero para otras cosas. Ese era económico, no sé si ahorita estará más costoso y todo, pero en ese entonces en 25.000 pesos conseguía un instrumento de estos. Y muy bueno, solamente que hay que apagarlo constantemente porque si usted lo deja encendido se descarga inmediatamente la batería. Pero yo le tengo batería alcalina. Muy buena. Sí, se lo compré el trabajito que tenía que hacer precisamente en el Ricaute, que salió algo y no tenía, y voy a ir a comprar. Yo sabía que iba a la fija a ganar. Bien. ¿Listo? Ahora, Señor. en la escala de diodos, usted determina si la punta roja queda quieta y usted marca acá, negro y negro, es un transistor NPN. Si es acá, negro y negro, también es PNP o NPN. NPN porque es negro y negro y P, ¿sí? Y si está acá, y aquí negro y negro, entonces usted dice la base está acá. Entonces, lo primero que tiene que uno ubicar es la base. Con la base usted ya determina si el transistor es NPN o PNP. ¿Sí es claro o todavía tienen dudas? La base no marca, ¿cierto? No, es que la base es el punto de referencia. Voy a dibujar acá uno aquí. Vale, cuidado acá. Suponiendo, aquí dejé la punta roja, así se observa, ¿cierto? Y resulta que me marcó este acá y me marcó este acá. Tengo dos negros y un positivo. Entonces digo, es un transistor NPN. Porque este quedó fijo. No importa, de pronto quedó aquí fijo. Lo mismo, NPN.
sea, lo primero que yo tengo que ubicar es cuál es la base. Si es un transistor PNP, ¿cuál es la punta que se va a estar quieta? La negra. No importa en qué pin. Solamente que la negra, y si me marcó acá y me marcó acá, digo, yo tengo un transistor PNP porque me marcó con este pin y me marcó con este otro pin. Y lo mismo puede pasar que de pronto me quedó la punta fija acá, la negra, y aquí tengo rojo y rojo, PNP, porque tengo dos positivos y un negativo, o sea, un canal positivo, otro canal positivo y un canal negativo. ¿Sí es claro? Sí, señor. No es difícil, es cuestión de coger el transistor y hacer esa práctica y ubicar dónde está la base, si es transistor PNP o transistor NPN. ¿Y quién le dice la verdad? Este instrumento de medida en la escala de diodos. Esos son económicos, no sean tan costosos, pero en ese entonces uno los compraba en 25.000 pesos. Ahí en la Jiménez. El multímetro. Y buenos instrumentos. Pues solamente el instrumento sirve para medir la ganancia de los transistores. Es un instrumento chino. Sirve para medir voltajes, amperios, voltios alternos, o sea, tanto voltaje alterno como voltaje continuo, para medir resistencia, la conductividad, diodos y una escala en faradios. O sea, para medir capacitores máximo de 200 microfaradios. ¿Sí? De 20 nanos, 2 micros, 20 micros y 200 microfaradios máximo. Y aquí me dice cuáles son los dos puntos que yo tengo que utilizar para medir capacitancia. O sea, cuando yo lo tengo en esta escala, si observan este CX, Sí, señor. ahí me está indicando que tengo que colocar las puntas, no importa la polaridad ahí. Coloco una punta acá, pero como con no puede cambiar de sitio, siempre se deja ahí en el negativo. Entonces lo paso aquí en miliamperios. Pero ¿qué pasa? Que no va a trabajar la de miliamperios, sino como se ha seleccionado acá la de micro, entonces me sirve para medir capacitancia. No sé qué dicen los condensadores. Bueno. Y usted llega y ya, vea, uno tiene una capacitancia, por ejemplo, yo mido aquí 0.06. Como está en 20 micros, entonces 0.06 micros. Porque uno también almacena energía. Uno también es un capacitor. Bien. Pero entonces se utiliza estas dos puntas. Pero si yo cambio la escala en amperios, ahí ya cambia, ¿cierto? Ya no me sirve para medir capacitancia, sino para medir corrientes, porque yo cambié la escala. Y generalmente dañaban la escala ahí, porque a veces la tenían aquí. Y claro, como veían miliamperios, medían corriente ahí y de una vez dañaban el capacímetro. Muchos instrumentos de estos lo han dañado es por el capacímetro. Y al dañar el capacímetro a veces dañan el chip y queda inservible para todo, porque falla la de ohmio, falla la de voltaje, en fin, todos. Toca comprar otro. Un instrumento muy elegante por 25.000 pesos en ese entonces. Y bueno. Entonces, como ustedes pueden observar, uno tiene que ir adquiriendo habilidades para dominar cualquier instrumento de medida. No todos se manejan igual. Bueno, ¿queda claro lo del transistor o hay alguna duda? No, señor. Hay que comprar los transistores y hacer el laboratorio. Si quieren dos diodos en ánodo, ustedes tienen los dioditos ahí, ¿cierto?
Entonces podemos Sí, hacer señor. la unión de y hagan el experimento. Imagínense que la base y luego utilizan la negra a ver qué pasa y luego invierten las puntas a ver si marca o no marca. Haciendo esta primera configuración. Si quiere pueden tomar apunte en el cuaderno. Yo también compro mis cajitas, compro dispositivos. Aquí tengo también un diodito, vean. Aquí tengo otro diodito, vean. Y cada vez que necesito por ahí elementos, entonces yo los guardo en estas cajitas de proyectos. Y aquí mantengo bien organizadito la herramienta. Que quede bien bonito todo. Claro. Aquí en este momento, vean, entonces los dos ánodos. Voy a unir aquí los dos ánodos, pero lo voy a hacer con un caimán. Pues para no dañar los dioditos, que me queden presentaditos. Sí, seguro. Y voy a... Listo, entonces ahí tengo la primera configuración, la unión de ánodos, vean. Ahora, lo que yo les digo es lo siguiente. Vamos a imaginar que ese es un transistor. Entonces, un transistor tiene tres paticas. 1, 2, 3. ¿Sí? Cuando yo hago esta configuración, hay tres uniones. 1, 2, 3. De ahí no pasan. En la escala de diodos, me tengo que las puntas estén bien. Tengo que cambiar obviamente la... Ok. ¿Qué pasó? Estas puntas sí dan problemas a veces. Pero si tengo otras, las cambio una vez. Está molestando la roja. Voy a ponerle esta a ver. Provisional por el momento a ver si me funciona o no. ¿Listo? Entonces, voy a marcar con el negro a ver qué pasa acá. Aquí no me marca, ¿cierto? Aquí no me marca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todavía no ubiqué la base. Pero de pronto usted llegó, ubicó el pin acá o acá, acá, bueno, en este caso aquí en este momento, porque ya lo sabemos. Entonces, dice usted, oh, 568. Aquí. Oh, 563. Un ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? Que la punta roja quedó quieta. Entonces ya inmediatamente sé que es un transistor NPN. Porque me marcó. Dos veces el negativo. Uno, dos veces, como lo observamos ahí en pantalla. Y el positivo quedó quieto. Entonces yo ya sé que es un transistor NPN. Y si fuera lo contrario, entonces sería la unión de ¿qué? De cátodos. Solamente es una analogía para medir transistores. Que los transistores no vienen construidos así, porque si vinieran construidos de esa manera, pues uno utilizaría los diodos y los construía, pero no. Entonces aquí, por ejemplo, acá tenemos, vamos a suponer que si es rojo, aquí no me marca y aquí no me marca en el otro extremo, ¿sí? Pero si invierto
y mido acá, wow, me marcó con la punta roja. Y aquí, con la punta roja. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, dos veces positivo, positivo, positivo y negativo quieto, entonces sería P, N, P. Entonces, lo primero que uno tiene que ubicar de un transistor es la base. Si no ubicamos la base, graves, porque no podemos determinar si es NPN o PNP el transistor. ¿Ahora sí quedó claro? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, lo bueno de explicar ya con los acá. Bueno, vamos a guardarlo para que no se van a perder. Uno tiene que ser muy organizadito con todo esto. No es lo que valga, sino el problema es que si yo lo necesito inmediatamente y resulta que no los encuentro, pues grave, voy a perder dinero de pronto. E incluso tengo hasta puntas de repuesto acá. Sí, señor. Bueno, vamos a borrar este tablero. Bueno, resulta que también tenemos PNP, un diagrama esquemático, una figura que nos ayuda a identificar precisamente el transistor. Nos indican si es NPN o PNP. ¿Listo? Es muy fácil. Se dibuja una línea en ambos. Calculan la mitad de la línea y hacen una línea horizontal. O sea, las primeras que dibujamos son verticales, ¿sí? Calculan la mitad y dibujan una horizontal. ¿Listo? Vea cómo se dibujan los transistores o cómo se interpreta a través de diagramas esquemáticos. El truco es que en un transistor NPN, más o menos 45 grados, dibujan una línea, pero también le dibujan una flecha hacia afuera. Entonces, cuando la flecha está hacia afuera, quiere decir que NPN. Esta es la base. Ahí va la base. Ya le digo cómo se llama el otro. Ahora, para un transistor PNP, también dibujan una línea a 45 grados, pero con la única diferencia de que en este caso la flecha la dibujan señalando la línea que está verticalmente. Entonces, de esa manera yo sé que tengo que conectar un transistor PNP. Y aquí sé que tengo que conectar un transistor NPN. Por el solo hecho del sentido de la flecha. Y el otro punto no importa. Son unas líneas que van acá. Ese es el símbolo de un transistor. ¿Cómo le llaman la otra parte? Solamente que la que yo dibujé aquí es la base y nosotros ya sabemos cómo ubicar la base. ¿Listo? Y eso es lo primero que les enseñé. Ubicar la base de un transistor. Esta parte de acá se llama colector. Esta parte de acá la llamamos emisor. Aquí también a esta la llamamos colector. Y esta la llamamos emisor. La flecha siempre se llama emisor y el otro extremo donde no tiene la flecha se llama colector
y la línea que va en el centro es la base, y lo que hemos identificado ahorita en este momento es la base. Y esa es la simbología, la imagen que nosotros utilizamos, imágenes para recordar. El diagrama esquemático. Ok. Ahora, voy a borrar nuevamente. ¿Cómo sé yo? No importa cuál de los dos transistores, si NPN o el PNP, ¿cómo identifico el colector y el emisor? ¿Sí? Entonces yo digo, uy, ¿y aquí cómo hago? ¿Cómo sé? Yo sé cómo es la base, ya sé ubicar la base, ¿cierto? Porque es lo primero que yo tengo que ubicar, la base. Si yo tengo este dispositivo, lo primero que tengo que yo identificar cuál de todos estos tres pines es la base. Pero entonces, ¿cómo sé cuál es el colector y cuál es el emisor? ¿Cierto? Queda ese interrogante, esa duda. Resulta que el emisor mide un poco más, o sea, es mayor su medida con respecto al colector. O sea que el pin que mida un poquito más quiere decir que es el emisor, el pin que mide menos, el colector. Así es como nosotros identificamos el emisor y el colector. Pin que mida un poquito más, emisor. Pin que mida un poco menos, el colector. No sé si tienen alguna duda por el momento. No, no, señor. Bien. Pueden comprar esos dispositivos, mañana hacer esas prácticas, tienen el domingo, monten, hagan experimentos con los diodos, con todo lo que les expliqué hoy, para que refuercen este tema. Y consulten. Listo, sí, señor. Entonces, por hoy dejamos Bueno. así. Ya, descansemos. Y entonces, si el caso tal que yo no pueda viajar el lunes a Bogotá, yo les escribo temprano y le digo, bueno, vamos a trabajar en red. Que tengo que ir a revisar unos equipos y no sé si alcance a llegar. ¿Listo? Ok. Pero de Listo, igual sí, manera, entonces, como les dije yo en aulas, desde que ustedes estén pendientes y observen lo que yo estoy haciendo, el tema lo entienden. Porque yo también hubo dos muchachos que tuve de Villavicencio y también les dicté a través en red y ellos me mostraban las patinetas y yo les decía hagan esto y esto, pero primero hicieron todo este estudio. Ya después de que ellos empezaron a dominar eso, entonces ya yo les decía qué era lo que tenían que hacer y ya me entendían rápido y lograron reparar, aprendieron así a través de red sin ir a la institución y es ahora que tienen un super taller. Un día estos se bueno, pues déjale. llamo y los contacto en red para que ellos mismos den su testimonio. Eso sí, ¿Listo? chévere. Ujú. Es cuestión de ponerle ganas, no es No, sí, más. señor. Y a veces uno también, porque Claro por que ejemplo uno sí. está, profe, tengo el problema de esto, entonces conecte su cámara, consiga un trípode y a través del WhatsApp o a través del Meet nos conectamos y ahí voy mirando y lo voy asesorando. Y así van reparando también.